En el episodio anterior te hablé acerca de las consecuencias que se pueden derivar del hecho de que en nuestra sociedad siga habiendo ignorancia, falta de empatía y falta de respeto por el prójimo. No voy a decir falta de información, porque información hay muchísima en las distintas redes sociales con respecto a las diferentes neurodivergencias que existen y mucho más acerca del autismo. En este momento habemos bastantes personas neurodivergentes alzando la voz en casi todas las redes sociales que existen, hablando en primera persona, compartiendo nuestro testimonio de vida y cómo es que percibimos el mundo, tanto a nivel sensorial como a nivel cognitivo. En ese episodio, además de comentarte acerca de la situación que está causando revuelo en Instagram y YouTube principalmente, que tiene que ver con que un chico youtuber ignorante con respecto al tema del autismo, en uno de sus videos se expresó negativamente ofendiendo a una persona de la comunidad de autistas adultos, afirmando que esa persona no puede ser autista. Según él, porque graba videos en Instagram y además es actriz y cantante. Y él piensa que esta persona finge ser autista para lucrar con sus seguidores. Además de eso, también le compartí mi experiencia personal con respecto a situaciones que se me presentan en mi día a día, en mis relaciones sociales. Cómo he podido observar con mucha claridad la falta de empatía y de comprensión por parte de personas que incluso son cercanas a mí, pero que por el simple hecho de no saber que soy autista y obviamente por desconocer lo que eso significa, en vez de que haya la suficiente empatía y respeto, muchas veces suelen haber juicios hacia mi manera de ser y de comportarme. Te expliqué el por qué sí es importante que la sociedad se instruya en estos temas, principalmente para dejar de juzgar a quienes piensan, sienten, actúan y se expresan de manera distinta. Y quiero aclarar que mi mensaje no surge desde el victimismo ni con la intención de culpar a nadie. Ya sabes que ese no es el objetivo de este podcast, sino con la plena intención de generar conciencia, respeto y empatía con respecto a la neurodiversidad que existe en nuestro planeta. Y el derecho que tenemos todos, todes, de poder ser tal como somos sin tener que fingir y actuar en base al miedo a ser rechazados o excluidos. Te recuerdo que mi interés con este podcast es compartir más que teoría desde mi propia experiencia, compartir situaciones que me han ocurrido a lo largo de mi vida desde antes de saberme autista y situaciones que me siguen ocurriendo después de saberlo. Me interesa demostrar cómo es que vivimos nuestro día a día muchas personas autistas, no generalizando, por supuesto, porque a cada uno se nos presentan retos diferentes, pero creo que de acuerdo a todo lo que leo y escucho de otros autistas en las redes sociales, al parecer tenemos muchos de estos retos en común. Hoy nuevamente quiero compartirte acerca de una experiencia a la cual me tuve que enfrentar estos últimos días, la cual me provocó regresar a un estado de burnout por tanto estrés, ansiedad, preocupación, incertidumbre, frustración, desmotivación, tristeza, enojo y en general emociones intensas que por supuesto impactaron mi sistema nervioso al punto del colapso y de lo cual poco a poco me voy recuperando. Tan solo un ejemplo de tantas experiencias que nos ocurren a los autistas en nuestro día a día y que comúnmente suelen ser imperceptibles por las personas a nuestro alrededor y que muchas veces se pueden llegar a interpretar de forma negativa o a asociar con conductas inadecuadas socialmente o como una exageración, refiriéndome principalmente a todos aquellos que hemos sido diagnosticados como autistas grado 1, anteriormente conocidos como Asperger's.
a quienes mayormente se nos suele catalogar como autistas de alto funcionamiento o con autismo leve, creyendo que básicamente no necesitamos de muchos apoyos ni de espacios para autorregularnos. Y esto es lo que ocurre, como dicen por ahí, detrás de bambalinas, que la gente normalmente ignora y que por supuesto no se imagina lo mucho que puede contribuir para que un autista tenga un desgaste tan grande y eso traiga consecuencias en su rendimiento en todos los niveles, y que muchas veces está relacionado con la claridad mental, la toma de decisiones, la capacidad para el manejo de sus emociones y el esfuerzo para relacionarse socialmente. Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona, cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal, cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior, me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. ¿Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento? ¿Cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don? ¿Cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy, a perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida, a entender que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos? ¿Por qué considero que es extremadamente importante que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión, no solo como el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias? Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres. Y lo más importante, confía. Déjate guiar por tu intuición, por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma. Permítete ser lo que viniste a ser en esta vida. Quisiera hacer una referencia con respecto a lo que compartí en el episodio número 21. En dicho episodio di una explicación amplia y muy clara con respecto al por qué no es tan correcto que la gente se quede con la idea de que ser autista grado 1 significa que no requerimos de muchos apoyos, a diferencia de los autistas diagnosticados con grado 2 o 3. Sin hacer de menos, por supuesto, las necesidades que requieren las personas con este tipo de diagnósticos, aclaro. Quiero recordarle a mi audiencia que el tipo de apoyo que requiera una persona autista va a depender 100% del contexto y el entorno en el cual dicha persona se encuentre. El numerito que nos colocan en nuestro documento diagnóstico va a ser relativo. Vaya, no aplica para siempre y en todo momento, ya que habrá algunas etapas de nuestra vida en las que muchos de nosotros lleguemos a necesitar de mucho más apoyo del que se piensa, y sobre todo de un espacio seguro y en calma para poder autorregularnos y no colapsar, es decir, tener un meltdown o un shutdown. Y hablando de meltdown, abro aquí un paréntesis.
Hace poco tuve la oportunidad de participar en un taller online sobre educación emocional. Y en una de las clases pude comprobar lo que ya muchos sabemos, que existen psicólogos y terapeutas que supuestamente se dedican a trabajar y apoyar principalmente a niños autistas, a los cuales les hace falta mucho conocimiento y comprensión sobre el tema. Durante una clase me tocó escuchar la participación de una pseudopsicóloga que comentó que ella quería aprender herramientas de educación emocional para saber calmar los berrinches de los niños autistas. ¿Y cómo te explico que ya desde ahí se me revolvió el estómago? Hice un entripado al escuchar tal ignorancia y la obviedad en cuanto a la falta de actualización y empatía por parte de dicha persona, que se hace llamar profesional de la salud mental. Y por si no escuchaste el episodio número 2, donde hablo acerca de los mitos acerca del autismo, ahí explico ampliamente el por qué un comportamiento de un niño autista o adulto, que aparentemente pueda verse como un simple berrinche, la gran mayoría de las veces tiene que ver con una sobrecarga del sistema nervioso, pudiendo provenir de una entrada a nivel sensorial y o por la experimentación de emociones intensas, mayormente conocida como sobreexcitabilidad emocional. Y aquí cierro el paréntesis, el cual me sirve de contexto para explicar justamente lo que quiero compartir a continuación. No sé si recordarás que en algún episodio anterior hice el comentario acerca de que el año pasado, a raíz de que mis papás realizaron su trámite ante la Secretaría de Bienestar, acá en México, para poder recibir el apoyo económico que el gobierno otorga a los adultos mayores, mi papá se enteró de que también estaban otorgando un apoyo a las personas autistas, como parte de la convocatoria de ayuda hacia las personas con algún tipo de discapacidad. Por supuesto, me interesó investigar más sobre el tema. Sin embargo, inteligentemente analicé la situación y saqué la lógica conclusión en mi cabeza de que muy seguramente en esa institución, al igual que en muchas otras de gobierno, tendrían en su cabecita la idea de que autismo es igual a discapacidad cognitiva y no una discapacidad invisible de tipo psicosocial, que es lo que en realidad significa el autismo y que ya expliqué muy ampliamente en el episodio número 25. Dicho eso, el año pasado ni siquiera me pasó por la cabeza desgastarme intentando realizar dicho trámite, porque pensé que seguramente, habiendo tal nivel de ignorancia, si yo acudía, nadie de ahí me iba a creer que soy autista. Y muy seguramente me iban a negar, deja tú el apoyo económico, el simple trámite. Además de que leí que dentro de los requisitos, la edad máxima para solicitar el apoyo era, creo que, ser menor de 30 años de edad, aprox. Y encima de eso, solicitan un certificado de discapacidad otorgado por un centro de salud público, lo cual significa que es un candado para todos aquellos autistas que obtuvimos un diagnóstico por parte de una institución privada, aunque se hayan utilizado herramientas avaladas por el tan famoso Manual de Trastornos Mentales, el DSM-5, con validez a nivel internacional. En mi caso, las pruebas ADI-R y A2-2. Pues bueno, resulta que este año, al sentirme un poco más empoderada, como para lanzarme a la aventura, decidí acudir a dicha institución para pedir informes. La persona con la que hablé al principio no se quiso involucrar mucho, solo me dijo que sí o sí necesitaba presentar un certificado de discapacidad de parte de un centro de salud público y me dio el nombre de 2 hospitales,
que por cierto ninguno de ellos me correspondía por la ubicación en que se encuentra mi domicilio. Así que ya desde ahí comenzó todo el show para administrar mis funciones ejecutivas. Anduve dando vueltas con el tráfico a todo lo que da. Además del hecho de tener que pensar en lo que iba a decir, cómo lo iba a decir, cómo tenía que controlarme para no discutir con nadie. Por supuesto, también tuve que trabajar mis miedos con respecto al rechazo o a la negativa que pudiera recibir. Mostrarme más segura de mí misma y no querer ir a evangelizar a medio mundo con todo lo que sé hoy sobre el autismo y las neurodivergencias. Cabe destacar que a los 2 hospitales a los que fui primero, cuando mencioné que el trámite que me interesaba realizar era sobre autismo, aunque no me dijeron nada, las personas como que se me quedaban viendo con cara de ¿what? Pero no se involucraban mucho porque finalmente ahí no era donde me correspondía realizar el trámite. Simplemente me direccionaban al centro de salud que creían que me correspondía. Bueno, eso me tomó 2 días. Finalmente, al tercer día llegué al último centro de salud, tipo como a las 10 de la mañana, en el cual me hicieron esperar porque no me podían confirmar si sí me tocaba ahí porque no ubicaban mi domicilio. Le tuve que sacar el Google Maps de mi celular a la trabajadora social para que viera que sí. En fin, estuve platicando con ella un buen rato, comentándole sobre mi situación, intentando generar como una conexión, a sabiendas de que quizá necesitaría de su empatía y apoyo para agilizar el trámite. Obviamente le mostré la carátula de mi diagnóstico y de mi perfil sensorial. Me indicó que por mi domicilio me correspondía asistir al turno de la tarde y que tenía que preguntar por la doctora fulana, médico general, para que diera su visto bueno y dependiendo de eso, la directora general pudiera autorizar y firmar mi certificado. Cuando escuché la palabra médico general, automáticamente sentí un escozor en mi cuerpo y le pregunté que si era posible que me direccionara mejor con el área de psicología, que a mi parecer podrían tener más conocimiento sobre el tema. Me dijo que lo iba a consultar con la directora para ver si era posible. Pero antes de que se levantara de su lugar, le pedí que por favor le preguntara a la directora que si podía pasar a hablar con ella para explicarle personalmente mi situación y mi objetivo. Para lo cual me dijo que sí y se retiró. Minutos más tarde se acerca la directora y le empiezo a explicar de manera breve, considerando que de acuerdo a todo lo que ya le había platicado previamente a la trabajadora social, para mí era lógico que esta mujer ya le hubiese comentado al menos que el trámite era para mí misma, por motivo de autismo. Sin embargo, después de decirme que tenía que presentar otros documentos como requisito e indicarme que sí o sí tenía que regresar a las 2:30 de la tarde para solicitar una consulta con la médico general para que me abriera un expediente clínico y diera su visto bueno. Pues bueno, yo ya casi me levantaba de mi silla para apurarme porque eran ya las 12 del día y había un montón de tráfico para el regreso. Y en eso me dice la directora, por cierto, tiene que venir el paciente. Y fue como si mis cableados neuronales hicieran cortocircuito, literal. Así se siente. O sea, te juro que mi cerebro entró como en shock por unos segundos y me quedé con cara de ¿what? Honestamente no vi mi cara, pero me hubiese gustado verla para ver mi reacción. Y la volteé a ver a la directora y le dije,
Sí, claro, pues si la paciente soy yo. Y se me quedó viendo como, no sé, neta, o sea, como solemos decir en México, como dándome el avión, ¿no? Y me dijo, ah, sí, bueno, ¿no? Ajá, como diciendo, ajá, sí, como tú digas, ¿no? Bueno, y lo único en que mi cerebro pensó en ese momento fue, Rubí, apúrate porque no te va a dar tiempo de regresar. No me había ni siquiera bañado y tenía que comer algo. El tráfico de regreso, como era de esperarse, estuvo intenso. Corrí, hice magia, me estresé a más no poder. Fui a imprimir los documentos que me hacían falta. Tuve que poner todo mi enfoque en lo que estaba haciendo para no distraerme. Tenía el tiempo medido. El caso es que llegué casi a las 3 de la tarde. O sea, regresé al hospital. Porque nuevamente, o sea, el mugre tráfico estaba a vuelta de rueda. Me estresé cañón. Para encontrarme con que la mugre doctora ese día no fue a trabajar. Y en su lugar me pasaron con otro doctor. Obvio, tuve que esperar un rato. Lo normal en instituciones de gobierno, ya saben. Y en ese inter, mi mente, pues a todo lo que da, ¿no? Pensando qué iba a decir, qué me iban a preguntar, en fin. O sea, si eres neurodivergente, no tengo que explicar a detalle cómo funcionan nuestros procesos cognitivos, pero pues un montón de cuestionamientos, un montón de pensamientos, todo un enredo y enjambre mental, como suelo decir. Pero bueno, sobre todo me enfoqué en estar tranquila para no estar nerviosa o a la defensiva. Pedí guía para poder comunicarme lo más amorosa y asertivamente posible. Y así fue. El tema fue que ese doctor simplemente me sugirió regresar el día lunes antes de las 8 de la mañana, considerando que ese día era viernes. Y dijo que, en su opinión, la persona más indicada para ver ese tema era la psicóloga. Y yo le dije, doctor, justo eso fue lo que yo le pedí a la directora hoy por la mañana que platiqué con ella. En fin, tuve que respirar muy hondo. Solo el hecho de pensar que tenía que tener ese pendiente en mi cabeza durante todo el fin de semana, la incertidumbre, la preocupación, cuestionamientos con respecto a si merecía la pena seguir intentándolo, qué tanto me iba a desgastar, si realmente iban a querer apoyarme esas personas, si realmente se requiere que haga ese trámite o no. En fin, mente hiperactiva a la orden. Vaya, sí, me estresé de a gratis y tuve que trabajar en soltarlo y en confiar. Ese día me dormí tarde porque después de ahí me fui a una sesión de música medicina, según yo para relajarme. Y pues todavía llegué a mi casa a cenar, a darme un baño, a meditar y me dormí como a medianoche, cosa que para mí ya no es normal. Estando acostada, ya con los ojos cerrados, sentí como pinchazos en los ojos, como si me clavaran un alfiler. Pero decidí ya no levantarme. Y a la mañana siguiente, al despertar y verme al espejo, tenía un derrame en el ojo izquierdo, no muy grande afortunadamente, pero eso fue una señal muy clara de, de cómo gestiono, ¿no? El estrés, de cómo mi sistema nervioso se ve impactado tan claramente. Y tuve muy claro que ese día sí o sí tenía que trabajar en relajarme. Aunque al día siguiente, domingo, tenía un compromiso desde muy temprano, y a pesar de que me la pasé bien y conviví lindo con un grupo de mujeres con las que me reúno una vez al mes, pues todo lo que conlleva la convivencia social, ¿no? Incluso la luz, porque pues era de día, estuvo el sol un poco fuerte.
las emociones que se movieron con las dinámicas que hicimos, que si danza terapia, biodanza, en fin, todo eso suma para el impacto en el sistema nervioso. Y regresé a mi casa ya por la tarde, agotadísima. Igual llegué a bañarme, cenar e intentar descansar porque a la mañana siguiente tenía pensado si ir o no al dichoso centro de salud para continuar con el trámite. Obviamente sí fui, pero no a las 8 de la mañana. Llegué como a las 10 porque el tráfico estaba hasta las manitas nuevamente y me sentía muy agotada, honestamente. Y sé que muchas personas que no son autistas podrían decir que no había razón como para haber estado tan agotada, no al grado en el que me encontraba. Pero esa es la prueba de que cuando tienes un desgaste a nivel mental, sobre todo, pero le sumas lo emocional y lo sensorial, aunado a no tener un buen descanso por la noche, notoriamente el cuerpo lo resiente y lo somatiza. En fin, aquí viene lo bueno. En mi intento por querer pasar con la famosa psicóloga, ya el día lunes, se me aparece una monita preguntándome que si quiero sacar cita y que para ello tengo que pasar primero con ella a una entrevista y shalala, y que las citas de esa semana ya se habían acabado y que solo había disponibilidad para la siguiente semana. O sea, ese día que yo fui era el lunes y ya no había citas. Entonces le expliqué que mi intención, más que pedir una cita con la psicóloga, era solicitarle el apoyo para expedirme un certificado de discapacidad para poder hacer mi trámite respectivo con la Secretaría de Bienestar. Y le dije que llevaba mi diagnóstico oficial, pero que al ser expedido por una asociación privada no me lo hacían válido. Le dije que desde el viernes había ido y que había hablado con la directora, etcétera, etcétera. Todo mi peregrinaje le conté, ¿no? Y me dice, entonces déjame ir a preguntarle a la directora. Y yo, ok. Pues resulta que de repente llega la famosa directora y me dice, a ver, préstame tus documentos. Así sin más, ¿no? Y yo, ok. Y le di tanto mi diagnóstico como el perfil sensorial, ¿no? Y así nada más los tomó y se metió a, pues infiere, a ver a hablar con la psicóloga. O sea, en ningún momento yo conocí a la psicóloga, no me permitieron pasar, ¿no? Y un rato más tarde sale la directora y me llama, ¿no? Y entro a una oficinita ahí con ella y me empieza a explicar que platicando con la psicóloga, ella le sugirió que si me tenían que derivar a psiquiatría, y la psicóloga, un poco confundida, le dijo que no, que ella pensaba que la persona más adecuada era el neurólogo, ¿no? Llegué a un punto en el cual, o sea, me di cuenta de que ni una ni otra, ni la directora ni la psicóloga tenían la remota idea de qué paso seguía, o sea, de qué aplicaba para mi situación. Y solo es como si, o sea, era como si me estuvieran aventándose la bolita uno a otro, ¿no? Y así me traían desde el viernes. El caso es que el mentado neurólogo, pues ni siquiera estaba ahí en ese centro de salud. Me iban a mandar a otro hospital. Y esa es la persona, el especialista, según la directora, encargado de dar su visto bueno y decir, así, estas fueron las palabras de la directora. El neurólogo tiene que determinar si, ahora sí que en base a tu diagnóstico, este que traes aquí, de una institución privada, confirma, avala que tú seas autista o no. Y yo me quedé así, o sea, dije, a ver, o sea, ¿cómo? Me estás cuestionando, básicamente estás diciendo o
pudiendo invalidar que este diagnóstico que yo traigo aquí, expedido por una asociación que tiene validez, ¿no?, a nivel oficial, que trabaja con autistas, con personas autistas, que se rige y que utilizan las herramientas como estas del A22, del ADR, que son pruebas diagnósticas incluidas y avaladas por el manual DSM-5, que tiene validez a nivel internacional. Me estás diciendo que este dichoso neurólogo, que no tengo idea de qué tanto conozca de autismo, y sobre todo el tema aquí en cuestión es autismo en adultos y en mujeres, por todo ese tema del sesgo de género, ¿verdad? Dije, o sea, que están poniendo todo el poder en manos de un neurólogo para que determine, tal cual fueron sus palabras, si yo soy o no autista. Y, en su caso, que determine si mi discapacidad es temporal o permanente. Y cuando dijo esas palabras, yo, me quedé, dije, a ver, señora directora, nací siendo autista, soy autista y me voy a morir siendo autista, ¿sí? El autismo y los retos que se me pueden presentar no es algo temporal, ¿sabes? Y aquí me llegó todo esto que explicaba previamente, ¿no?, hace un momento, que va a depender, el apoyo que necesite un autista va a depender del contexto, del entorno, de la situación que esté viviendo esa persona, porque así como en algún momento puede requerir de muy poco apoyo y pueda tener cierto equilibrio en su vida y pueda tener un trabajo, relacionarse, tener un buen manejo de sus emociones, pero esta misma persona en otro contexto, en otra situación, en entornos que no son favorables para su bienestar, puede estar en un punto, lo voy a decir tal cual, y hablo desde mi experiencia, en un punto de colapso a tal grado que somatiza un montón de síntomas físicos, enfermedades, que incluso puede llegar al borde del suicidio. No me puedes decir, y mucho menos permitir que un neurólogo sea la única persona capaz de decir si yo soy o no autista, a pesar de que tengo aquí un documento oficial que lo avala. Y por encima de eso, decir si mi discapacidad es solo temporal o es permanente. Bueno, increíble. Y le digo, bueno, porque me dice, sí, el neurólogo es el único especialista que puede corroborar, ¿no?, un tema de autismo. Y le dije, a ver, momento, quizá eso sea según el protocolo de este centro de salud, ¿sí? Ese sea el protocolo que ustedes, pues obviamente si ustedes así lo dictan, pues yo no puedo hacer nada al respecto, ¿no? Que ustedes me digan que el neurólogo es el único especialista capacitado para confirmar, ¿no?, un diagnóstico de autismo. Le dije, pero ojo, le dije, fuera de tu centro de salud, me disculpas, pero el neurólogo no es el único profesional especializado que pueda determinarlo. Le dije, obviamente psicólogos, que es el caso de quienes me dieron mi diagnóstico de autismo, psicólogos que tengan obviamente la preparación, ¿no?, que tengan el conocimiento, la actualización sobre el tema y que se apoyen también con herramientas con ese tipo de validez, ¿no?, a nivel internacional. Por supuestísimo que también tienen la facultad de otorgar un diagnóstico. Le dije que es mi caso, nada más que estos psicólogos que a mí me diagnosticaron, pues tuve la fortuna de que son de institución privada, no pública. Le dije, pero no me digas que solamente un neurólogo tiene esa facultad. Le dije, porque no es así. Y, mi intención nunca fue y no es como, pues, pelearme con nadie, ¿no?, debatir ni nada, pero ahí me dejan claro que
pues sigue habiendo mucha ignorancia. Sí me tuve que poner como en un, repito, no discutí en ningún momento, y aquí voy a explicar también esa parte, pero sí tuve que adoptar como una actitud como muy... Lo que no pude hacer, justo por eso el año pasado no quise hacer este trámite, aventurarme a hacer este trámite, porque no me sentía como empoderada o muy arraigada como para confrontar o enfrentar, ¿no? No confrontar, enfrentar situaciones como estas. Actualmente me siento mucho más segura de mí misma para hablar sobre el tema, pero considerando que esta persona que yo tenía enfrente, la directora general de todo el centro de salud, el único centro de salud aquí en la ciudad donde vivo, que es el que me corresponde para poder realizar este trámite, y que de ellos depende que me emitan ese certificado para poder culminar, bueno, no culminar, o sea, intentar hacer el trámite en esta otra institución de gobierno, pues sí o sí tenía que, o sea, ahora sí que rifármela, ¿no? Y sí, tuve que decirle algunas cosas que no lo dije de mala manera. O sea, también hoy agradezco tener como ese buen manejo y control, ¿no? de mi actitud, de mis emociones, y de intentar expresarme lo más claramente, ¿no? Asertivamente. Pero sí le quise dejar en claro, ¿no? De entrada, que esa información que ella me estaba dando, porque me queda claro que eso se lo dicen a muchas otras personas, familias, padres de familia, de niños autistas, bla, bla, bla. Yo soy una persona adulta, autista, responsable de mi propio proceso. No tengo a nadie más que vea por mí en ese sentido, y nadie más que me apoye en este momento de mi vida. Entonces, pues en un momento así, digamos, me la juego, ¿no? Me atrevo a hablar, porque es lo que vengo haciendo en este podcast, es lo que hago a través de mis redes sociales. No quedarme callada es algo que vengo trabajando ya de un tiempo, aprendiendo también a poner límites, a alzar la voz, que sé que muchos autistas necesitamos enraizarnos y empoderarnos para poder hacer esto. Repito, no con la intención de discutir, ni confrontar, ni pelear con nadie, pero sí de afrontar con una autoestima pues muy diferente a lo que tuvimos en el pasado, porque el hecho de yo no saberme autista durante gran parte de mi vida me llevó siempre a ponerme por debajo de los demás, en todo sentido y en todo tipo de mis relaciones familiares, sociales, amistades, pareja, en fin. Hoy por hoy ya no estoy en el mismo punto, ya no me siento igual, porque sé que si yo no hablo, el, el gaslighting que tuve durante toda mi vida, el cual se encargó de decirme que todo lo que yo percibía, la forma en que yo percibo sensorialmente, emocionalmente, cognitivamente el mundo, era solo un invento mío, o solo eran ganas de joder a los demás, ¿no? Eso se acabó. Hoy sé que pienso, siento, me expreso de cierta manera y sé el por qué. Y no es mi intención, ya lo dije, ¿no? Discutir con nadie ni ponerme por encima de nadie, no va por ahí la cosa, pero sí a veces siento la necesidad de poner límites, de alzar la voz, de confrontar, porque mi voz y lo que tengo que decir importa. Y sé también perfectamente que hay muchas personas, en este caso, pues profesionales de la salud, entre comillas profesionales, que siempre, como toda autoridad, ¿no? En cualquier ámbito, va a querer como imponer y creer que tiene la razón y que ellos todo lo saben, cuando no es así. Y lo pude comprobar en esta situación, en esta experiencia que comparto, porque así sea la psicóloga, así sea la directora general del centro de salud, me quedó muy claro que no tienen el conocimiento de qué es realmente el autismo y cómo se presenta en mujeres adultas. Porque básicamente desde el primer momento que pisé ese lugar, o sea, se me trajo de aquí para allá y tienes que hacer esto, tienes que hacerlo, o sea,
como, iba a decir una expresión pero es muy vulgar. No. O sea, sí me traían, ¿no? De un lado para el otro. Y pues no se vale. A lo que voy es que todo esto suele ser muy desgastante. Y aquí va la otra parte. Bueno, para todo esto le escribí, me encargué de escribirle en un pequeño pedazo de papel a esta directora, @podcastlibérate, ¿no? Y le mencioné que en redes sociales y tengo un podcast por si en caso de que quieran escuchar y entender, ¿no? Y aprender sobre el autismo, sobre todo en mujeres y en mujeres adultas. Sí se la dejé ir. No sé, honestamente, si tiró el papel a la basura o si realmente lo va a escuchar o lo va a leer en mis redes sociales, no tengo idea y eso ya no me corresponde a mí. Pero la otra parte que quería mencionar de esta experiencia es que ya lo he mencionado en episodios anteriores y tengo un episodio específicamente donde hablo sobre la sobreexcitabilidad o las diferentes sobreexcitabilidades. Y en este caso, la sobreexcitabilidad emocional, que es algo que a mí pues sí, me ha afectado, me ha desregulado mucho a lo largo de mi vida, es el hecho de experimentar mis emociones muy intensamente y antes no haber sabido gestionarlas. Hoy por hoy voy practicando, voy mejorando en esto. Sin embargo, eso no quiere decir que no la sienta. Y obviamente, pues la rabia, ¿no? La frustración, la impotencia ante situaciones como estas, en donde solo te quieren dar a tole con el dedo, ¿no? Y creen que, pues trayéndote de aquí para allá, van a hacer que te canses y declines, que yo creo que es lo que están provocando en mí. Honestamente, en este punto ya no he regresado, no pienso, creo que no voy a continuar con el trámite. He estado muy reflexiva últimamente, también cuestionándome el para qué, ¿no? Y para qué también desgastarme tanto como lo estoy haciendo, porque aparte esto es un paso y después sigue el otro. O sea, finalmente mi intención en este centro de salud era recibir un certificado, ¿no? Y de discapacidad, y después viene la otra parte de ir a la Secretaría de Bienestar para hacer el trámite, ¿no? Bueno, cuando salga la convocatoria, porque es por temporadas. Pero aún así, nada me confirma que sí vaya a poder pues obtener el apoyo, ¿no? En mi objetivo. El tema es que tuve que controlar en ese momento y mostrarme muy, muy asertiva, ¿no? Con mi comunicación, mirar a esta mujer a los ojos, que eso también fue todo un reto, pero creo que muchos autistas me entenderán. A veces es complicado mirar a los ojos, sí, pero cuando estás en un punto como de confrontación, o sea, perforas a la otra persona con tu mirada casi casi, y vaya, o sea, hay algo que te hace como ese fuego interno, ¿no? Que tiene que ver con la injusticia, con la impotencia de decir, o sea, ellos tienen el sartén por el mango, ¿no? Yo, pues finalmente no puedo hacer mucho. O sea, si ellos me ponen muchas trabas, pues ¿qué puedo hacer yo? ¿Con quién más me voy a ir a quejar si ya estoy hablando con la directora del lugar, del plantel? Pues eso me ayuda, ¿no? Para poder como sostener la mirada. Pero yo sé que si no hubiese tenido la capacidad para manejar y para controlar mis emociones en ese momento, agradezco tener esa capacidad. De caso contrario, hubiese tenido muy seguramente un meltdown ahí, pero obviamente mi cerebro recorrió esa probabilidad de que si yo tenía o me permitía tener un meltdown,
pues obviamente me iban a sacar ahí, me iban a sacar de ahí con guardia y lo que fuera, ¿no? Obviamente no aplica, no suelo hacer esto, pero estoy diciendo, o sea, estoy poniendo como los diferentes panoramas, ¿no? Y qué es lo que sucede con muchos autistas, y lo he escuchado muchas experiencias de autistas igual en hospitales que les niegan el apoyo, en fin, todo un tema. Y que terminan haciendo como, pues todo un alboroto, ¿no? Tal cual, un meltdown que no tiene que ver con un berrinche, pero literal el sistema nervioso colapsa, ¿no? Y hay diferentes tipos de respuestas, ¿no? Hasta autolesivas. Pero bueno, en mi caso afortunadamente nunca ha sido así, y hoy por hoy no puedo permitirme a mí misma vivir un episodio así, por supuestísimo. Pero el hecho de no permitírmelo, repito, una cosa es que me pueda controlar y otra cosa es que no sienta. Y por supuesto que siento, o sea, en mi cuerpo lo siente, mi sistema nervioso está todo lo que da por dentro. Por supuesto nadie se entera de esto, solo yo lo siento. Y regresando a casa o ya estando fuera del lugar, pude sentir todo este agotamiento mental y físico derivado de esas emociones tan intensas que se hicieron presentes en mi cuerpo, ¿no? Y eso es lo que muchas veces no se ve desde afuera. Las personas a mi alrededor ni siquiera pues se imaginan, ¿no? No se enteran de todo este proceso interno, y que es lo que me lleva a caer en burnout, ¿no? En estado de fatiga crónica. Al final, pues, esta directora me volvió a insistir que tenía que regresar nuevamente al turno de la tarde para ver a la famosa doctora médico general para que me abriera mi expediente. Y le pregunté, le dije, oiga, ¿hoy sí va a venir? Dije, porque el viernes que me dijo usted que viniera en la tarde, pues resulta que la doctora ese día pues tenía permiso o algo así. Dije, pues no estuvo padre, ¿no? O sea, como que, no sé, honestamente a estas alturas si lo hizo a propósito o no sabía, ¿no? Pero bueno, me hizo dar vueltas. Eso, y pues me pedía que fuera por la tarde con la doctora, médico general, para que diera su visto bueno. O sea, no era como que la directora ya me dijera, o sea, me diera como emitiera una orden, ¿no? Que dijera que tengo que ir con el neurólogo a sacar cita para que pues evalúe mi caso, ¿no? O sea, me estaba mandando nuevamente con médico general para que pues determinara si sí o no me mandaba con un neurólogo. Y la neta, o sea, al menos dije ese día, o sea, yo ya no regreso, el tráfico seguía a vuelta de rueda y dije, ya no puedo, o sea, estoy totalmente desgastada. Y luego por la tarde estuve pensando y dije, a ver, ok, si llego a sacar una cita, quién sabe, no sé si en otros países de Latinoamérica y Europa, pero al menos aquí en México, una institución pública, o sea, un hospital público, para poder sacar cita, obtener cita de un especialista, no te lo dan ni siquiera para la siguiente semana. O sea, normalmente es como para dentro de un mes o algo así. Y dije, a ver, si ahorita nada más en este fin de semana me estresé, mi mente estuvo locochona porque cuando no me puedo sacar, o sea, no puedo sacar o resolver un pendiente de mi cabeza, eso me desgasta muchísimo y fue tal cual lo que ocurrió. Dije, no voy a aguantar casi un mes o algo así, sobre todo que estamos en mes ya casi de diciembre y pues sabemos que diciembre, la mitad del mes ya no laboran muchos, entonces no sé para cuándo me pudieron haber dado la cita, si es que habían citas. Y dije, a ver, o sea, pon tú que hago todo eso y llego a la mentada cita después de 1 o 2 meses con el famoso neurólogo y le presento mi diagnóstico de autismo y me ve y el tipo no sabe, tipa, da igual, no sabe lo que es el autismo y cómo
tal cual, como se ve, ¿no? En una persona adulta y una mujer que enmascara mucho. Dije, lo peor de todo y lo más frustrante va a ser que esa persona me diga lo que es casi obvio, ¿no? Pues que no soy autista, según él, o pon tú que le aviente todo mi trayectoria, ¿no? De vida y las situaciones a las que me he enfrentado estos últimos años y que pudiera decir que por mi desorden de procesamiento sensorial pudiera ser, ¿no? Que mi autismo sea temporal, ¿no? Que mi discapacidad sea temporal. Y no sé, o sea, no quiero ni siquiera pensar en ese momento porque pues sí me van a dar ganas de, no sé, de mentarle la madre si me llega a decir eso y creo que es, o sea, es demasiado, va a ser demasiado el desgaste, la frustración, la impotencia, la injusticia y no puedo con eso, creo que no podría. Y nada, finalmente concluí preguntándome a mí misma qué tanto merece, ¿no? Hacer pues pasar por esta experiencia, por este proceso que ya nada más ahorita de unos cuantos días me desgastó muchísimo, me afectó, me hizo caer en burnout. Creo que este es el tipo de situación a la que nos enfrentamos muchos autistas. Y de allí es que surge la desmotivación, ¿no? La falta de inspiración a veces, pues por querer continuar y por creer en la justicia, en que este mundo en algún momento va a ser lo suficientemente empático, ¿no? Y comprensivo con respecto a quienes pues sí tenemos una discapacidad invisible y que por el hecho de ser invisible pues no recibamos mucho de los apoyos y la comprensión y la empatía que necesitamos. Y honestamente en este punto no sé que no hay comparación y no es mi intención hacer de menos a quienes tienen un diagnóstico con grado 2 o 3. Sin embargo, creo que todos aquellos autistas que tenemos un diagnóstico como grado 1, tal cual lo platiqué en el episodio donde hablo acerca de la corta esperanza de vida en los autistas, a veces creo que nuestra salud mental, emocional y por lo tanto física se puede ver afectada a grados muy altos justamente por vivir como con una discapacidad bajo la sombra, que nadie la entienda, que nadie la vea, sin embargo está presente. Y pues no se me hace válido, porque entonces ¿qué hacemos? ¿Qué se supone que tenemos que hacer los autistas grado 1 cuando tenemos retos que afrontar y tenemos necesidades y no tenemos el apoyo para poder transitarlo? Es triste porque sé que muchos terminan suicidándose y si bien no es la intención, a veces es demasiado y la falta de apoyo pues también que se requiere a veces no la hay. Sé que no hablo por todos, es complicado el día a día y es triste ver cómo no hay mucho interés por parte de la sociedad para interesarse, ¿no? en conocer, en aprender acerca de las neurodivergencias y en este caso mucho más específicamente hablando del autismo. Y un ejemplo claro de esto es toda esta historia que compartí en el episodio anterior acerca de Sol Camila Lugo, esta chica autista de Argentina, la cual recibió bullying o cómo se dice, acoso o malos comentarios, ¿no? Y obviamente afectación a nivel, pues sí, cognitivo, emocional, por lo que conlleva, por parte de este youtuber que osa decir que ella no es autista, que no puede ser autista, cuando él no tiene ni idea de qué es el autismo, ¿verdad?
Retomo esta historia porque hace unos días, leyendo en el muro de Instagram de esta chica, de Sony, posteó tal cual los mensajes que la gente, que entiendo que son seguidores de este youtuber y que también son ignorantes en el tema del autismo, se están atreviendo a enviarle, ¿no?, a ella mensajes privados, básicamente como retándola, diciéndole que a ver si es cierto, si es autista, que se mate, que compruebe, ¿no? Como retándola, como desde la, no sé cómo decirlo, de verdad, desde la ignorancia, desde la poca capacidad de empatía, de respeto, o sea, de respeto hacia la vida, y desde un punto muy infantil, ¿no? Muy inmaduro emocionalmente y de todo tipo. Decirle a una persona que ya de por sí vive la vida con ciertas, pues con muchos retos, ¿no? Todavía decir esto, en verdad que no me cabe, o sea, no puedo concebir cómo hay tanta ignorancia y tanto odio en la humanidad. Y lo que hace la ignorancia, afectar la salud mental de otros, pero más bien creo que las personas que hacen esto, que se atreven, o sea, que son capaces de decirle a otra persona algo así como de, a ver, no es cierto, ¿no? A ver, sí, pues a ver, mátate, ¿no? Es como que, o sea, ¿qué? ¿Sabes? ¿De qué me hablas? Y lo peor es que piensan que los autistas estamos mal de nuestras facultades mentales, según todavía muchas personas con cierto grado de ignorancia, cuando me queda claro que el problema mental más bien viene de esas personas, esos haters, ¿no?, que están cargando tanto odio, tanto hacia la comunidad neurodivergente como también hacia la comunidad LGBTQI más. Es muy obvio ver el por qué están habiendo guerras y secuestros y toda la violencia que se está viendo con mucha claridad en nuestro mundo, en nuestro planeta. La salud mental importa, por supuesto, y no se está poniendo atención en ello. Y es triste ver el mundo en el que estamos, donde solo atacamos sin razón alguna, ¿no? ¿A mí en qué me afecta que una persona sea autista si yo no lo soy? ¿A mí en qué me afecta si una persona es homosexual o transexual? Si a mí no me afecta, ¿por qué me voy a meter, ¿no?, en la vida de esa persona? ¿Por qué le voy a aventar mierda? Neta, no lo entiendo. O sea, estamos mal como humanidad. Y bueno, no sé qué están haciendo las religiones, que se supone que son para eso, ¿no?, para cultivar el amor y la unión. Y por el contrario, yo sigo viendo más separación. Es curioso cómo la gente va a darse golpes de pecho los domingos en misa, sin embargo en la calle ve a una persona que es diferente, que tiene una identidad, una forma de expresarse, de ser diferente, y la ataca. Y digo atacar porque ya desde que uno juzga con el pensamiento, no tiene ni siquiera que abrir la boca ni hacer nada. Ya desde que lo ves como algo malo, ahí está el juicio. Y todo comienza con un pensamiento. Espero y deseo que antes de irme de esta vida, sé que no voy a poder cambiar el mundo, pero espero poder seguir trabajando en cambiar mi percepción acerca de él. Y sobre todo, en poner mi granito de arena. Y este podcast es eso, mi granito de arena. Y a veces es complicado grabar episodios porque, así como esta experiencia que comparto, pues en mi día a día hay muchas más. Requiere de un gran esfuerzo en la automotivación para continuar. Pero bueno, situaciones como estas justamente me motivan y me inspiran a seguir generando contenido,
Y así será, señoras y señores. Muchas gracias por escucharme nuevamente. No creí que haría un episodio tan largo. No es mi intención. Espero poder empezar a cortarlos. Ya recibí por ahí un comentario que me dicen que no dé tantas vueltas, que sea más breve, más concisa. Pero neta, siendo autista se me dificulta porque los detalles es lo mío. Y asociar una cosa con otra y luego pasar a otra y luego otro tema y luego regreso al principio. Eso es parte de cómo funciona mi mente neurodivergente. Y entiendo que la gente quiere todo rápido, quiere episodios más cortos. Pondré de mi parte, pero no prometo nada. Puedes escuchar mis episodios en 2 tantos o no sé, como quieras. Me encuentras en redes sociales, Facebook, Instagram y muy recientemente en TikTok, aunque no con videos propiamente, como @podcastlibérate. Me escuchas en Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor y otras plataformas de audio. Agradecería mucho el apoyo también al proyecto a través de mi cuenta de PayPal y Ko-fi. Muchas gracias por escucharme y hasta un próximo episodio. Chao.